Imagina que estás solo en tu casa. Al menos, no hay nadie despierto. Es de día, pero la luz del sol parecía permanecer oculta ante la noche. Escuchas algo en tu baño. El agua corre y no sabes si ir o no. ¿Irás a ver qué es? Recuerdo aquel momento en que mis ojos se abrían, con la única e insoportable sensación de sed en mis labios. Hasta aquel momento, todo era normal. No había nada de raro en levantarme con la intención de beber algo. La hora no pasarían de las 8 de la mañana, era raro no escuchar voz alguna, pero nada de qué extrañarse. En mi casa ningún alma rondaba por la casa tan temprano. Era raro escuchar algo diferente a los canturreos de las aves fuera de mi ventana o bien, el sonido demasiado molesto de la escoba de mi vecina, quien pareciera levantarse incluso antes que el sol. Cada día, cual reloj, se levantaba y sujetaba su escoba con aquellas callosas y sensibles manos causadas por la edad. Era una mujer alegre, era extraño verla seria e incluso somnolienta. Como dije, me levanté con la intención de buscar algo que beber. La cocina se encuentra, como algunas otras casas de doble piso, en el segundo piso, obligándome a mí a subir las escaleras hacia la cocina. Esta era de simple metal y detalles de madera. Era de suponerse que al pisar cada escalón, el sonido de mis pisadas sonara similar al chirrido de una puerta al abrirse. No se sorprendan si cuando pise el primer escalón mire hacia la puerta, la cual está a espaldas de las escaleras. La puerta era una especie de rejas con un vidrio que daba a la calle. Yo miraba a las afueras, miraba cómo pasaban algunos perros, ciertas aves se posaban en la banqueta picoteando el suelo en busca de comida y mi vecina barría como siempre, pero con una mirada perdida, su rostro parecía siniestro con una tremenda mueca de dolor. No tenía idea del porqué, pero justo cuando la miré esta me devolvía la mirada. Pareciera como si esta me atravesara de un lado al otro. No podía dejar de ver esos ojos que poco a poco se tornaban oscuros. Súbitamente, y sin siquiera considerar las opciones ni posibles causas de aquello, no esperé a que algo más sucediera de improviso. Salí corriendo en dirección a la cocina, causando así un gran alboroto conforme mis pies caían pesadamente sobre los escalones, causando así un maldito estrago en aquel pasillo que se encontraba entre las escaleras y la puerta que daba con el segundo piso de mi hogar. No sé cómo pude correr tan rápido entre los escalones. Simplemente el temor me hacía sentir que si no movía mis piernas rápidamente, terminaría con mis piernas por sobre mi cabeza. Esa mirada, esa tétrica mirada de cuencas negras me hacía sentir un terror que me abrazaba por completo. Sentía aquel gélido viento rozar mi nuca conforme la recordaba. «Te veo», decía una extraña voz en mi cabeza. Sostuve la respiración justo en el momento en que me encontraba en la puerta del segundo piso. Simplemente no podía encontrar razón alguna para lo sucedido. Me sentía ahora más seguro, pues, de alguna manera me había calmado un poco el no verla ahí parada, con su negra mirada, viéndome. No soy religioso, pero juro que en aquel momento, incluso sin siquiera saberme completamente algún rezo, palabras melódicas y canciones de alabanza parecían danzar por mi cabeza dispuestos a salir. No sé el por qué, pero simplemente sé que eran las pocas cosas que, inconscientemente, se le graban a uno en la mente cuando va a misa. Me acerqué a la ventana en el pequeño pasillo. Aquella que daba con el frente de mi casa para poder así ver si aquella mujer aún se encontraba frente a ella. No, parecía que todo había sido un maldito sueño. Bueno, más bien pesadilla. Solté el poco aire que tenía retenido en mis pulmones en un vago suspiro. Qué idiota fui al creer que algo así era posible. Sonreí y sin más, me dirigí a la cocina para beber un poco, pues, con el susto la sed simplemente se hizo más y más. Tremenda carrera la que me había aventado para poder llegar hasta la cocina sin llevarme un infarto. Caminé, tranquilamente hasta encontrarme con los vasos. Tomé uno y, simplemente me serví agua. El goteo que producía el chorro de agua en el vaso era, simplemente tranquilizante. Cerré los ojos aún preocupado por lo anterior, como si el miedo me volviese a atravesar el alma. El miedo volvía a mí inexplicablemente y mi corazón solo se aceleraba más y más. Creo, puedo oler tu esencia a muerte, decía una voz en mi cabeza. Repentinamente, mis ojos se abrieron de golpe mirando el vaso de agua. Tinta, aquel vaso tenía tinta, o al menos eso parecía. Tinta con un olor y espera similar a la sangre. Sangre negra que parecía hervir en mis manos. Solté el vaso sin siquiera preocuparme por el estruendo.
Más bien quería provocarlo, despertar a alguien en mi casa y simplemente sentirme acompañado. La soledad me recorría el cuerpo de arriba a abajo, asentando el temor que crecía en mí. Cristales se esparcían sobre el piso, acompañados de aquel caótico líquido que, rápidamente cubría por completo el suelo de mi cocina, mojando incluso mis pies hasta la altura de mis tobillos. Era imposible cómo un simple vaso podría causar aquel efecto. No, esto era un sueño. Solo podía sentir cómo aquel líquido cubría mis pies, sentirlo era como sentir mi misma sangre escurrirse entre mi piel causando tal estrago en mi mente. Fue entonces que lo vi. Un jodido sonido en mi cabeza, me decía una y otra vez lo mismo. Algo estaba ahí conmigo y yo, tan solo. No estás solo. No pude más. Mi mirada se posó sobre el cuerpo de aquel espectro, aquel sujeto que simplemente me hizo paralizarme del miedo, mirando aquellas cuencas vacías. Parecía no tener ojos bajo aquella máscara de hierro similar a un casco de buzo. Yo soy el Mesías. Decía aquel sujeto con una voz tétrica, de ultratumba y entrecortada, casi jadeante por el maldito casco que tenía por cráneo, mientras yo aún pasmado, miraba aquella túnica de color escarlata. No podía ver sus pies. Yo soy Jesús. Otra vez aquella voz interrumpía el silencio para pronunciar aquellas palabras y yo no podía ver sus manos. No parecían manos, sino tentáculos que salían de entre sus mangas. Yo soy el Mesías. Aquellos tentáculos se retorcían grotescamente, mientras yo no podía ni mover un dedo. Era mi final. Intenté mover mis piernas tratando de que, de alguna manera, al menos por instinto, estas me permitieran correr hasta donde estaban mis padres. Pero, estaba solo. No podía moverme, simplemente mirar aquellas vacías cuencas que parecían mirarme por dentro. Una lágrima emanaba de mi rostro mientras, aquel sujeto emitía un leve gemido. Era un llamado, pues, justo cuando este paraba de gritar, de entre las sombras, más bien de la pared emanaba una masa humana completamente repugnante. Era un cuerpo humano, pero deformado a tal punto que, simplemente no pude evitar no vomitar. Era repugnante. Su brazo derecho, no era más que una enorme masa de tentáculos que se retorcían, y se retorcían de tal manera que, no podías mirarlos sin sentir un maldito asco. Purulentas heridas tenía aquel ser en su brazo y simplemente, no podía evitar el no llorar. Mi corazón brincaba por sobre mi camisa mientras lo veía y, incluso ahora que lo relato, no puedo evitar el asco que me da el recordar entre momentos su desnudo cuerpo. Como si esto no fuese poco, su mano derecha era, exageradamente delgada. Tanto así que la piel se le pegaba a los huesos, dejando así ver las venas gruesas y grotescas que le brotaban del brazo. Su vientre, era una enorme panza que bien podría pertenecerle a una embarazada. Esta bestia permanecía abierta de piernas, pero donde debería de estar sus genitales, se encontraba una cabeza encarnada en aquella zona. Una cabeza como si se la hubiesen cosido entre las piernas. Sufría. Tenía una venda entre los ojos, no podía mirarle y eso era lo mejor. Al menos eso pensé. Pero cuando traté de verle el rostro, el temor de saber si me observaba crecía y crecía mucho más conforme me preguntaba una cosa. ¿Cómo sé si me están mirando? ¿Cómo sé que lo que está ahí, no me tiene entre la mira y está dispuesto a atacarme? El maldito temor se acrecentaba y yo, simplemente me sentía triste, aterrado, y solo. El cráneo del tipo estaba abierto, y de este emanaba el mismo líquido que había visto en mi vaso. Emanaba, a chorros y chorros. Era un río del cual parecía no tener fin. Los labios cocidos, suturados perfectamente de tal manera que solo se podían escuchar un grotesco gemido por parte de la criatura. No tenía oídos, y según el monje que había visto antes, no los necesitaba. No temas, pues en sí él puede ver y oír tus temores. Él se alimenta de tu miedo, saborea el hecho de verte así de asustado. Él puede ver y oír todo y a la vez, no puede escuchar nada. Solo emite aquel grotesco gemido y al parecer, le agradas. Miré, sin querer, aquella cabeza que emanaba de los hombros de la bestia. Su sufrimiento era eminente, no sabía siquiera si sufría o bien, simplemente gemía de hambre. En dado caso sentía que yo sería su presa aquella madrugada. Mi hermana, te está saludando, decía una y otra vez aquel maldito monje. ¿Cómo que su hermana? Él me dijo ciertas palabras en un idioma que no pude entender, simplemente caí al suelo y permanecía ahí, tirado entre el charco de tinta que cubría ahora mis orejas. Escuchaba las pisadas de aquel ser en dirección a mí. Su maldita respiración entrecortada me hacía saber que estaba cerca de él y por ende, de mi final.
Solo cerré los ojos, mirando borrosamente la silueta de aquel hombre. Abrí los ojos nuevamente y ahora, lo tenía ahí. Mirándome con aquellas vacías cuencas, respirando frente a mí con aquel fétido aroma a muerte. Aroma a sarro que emanaba del maldito tubo que tenía por labios. ¿Por qué temes? Ella no era como tú. Yo sacrifiqué a mi hermana como ofrenda a Supra. Ella es un outsider, el cual sirve como recipiente del Mesías de mi Señor. Yo soy tu Cristo, yo soy tu Espíritu Santo. Tú como yo, somos Mesías de nuestro Señor Supra. Aquel que duerme entre la realidad y descansa plácidamente, observándonos entre sueños. Aquel que solo entre pesadillas clama por las almas. Él sabe tus pecados, él sabe tus temores. No puede ser engañado. Se alimenta de tus temores. ¿Te has preguntado por qué nunca recuerdas alguna pesadilla o algún sueño? Él no quiere que recuerdes, él quiere que temas. Teme a lo que no conoces, teme a Supra. Él te eligió, así que ahora vengo que abraces el cuerpo de nuestro Señor y así promuevas entre sueños la palabra de Supra. Sus palabras se hacían tan pesadas, tanto que incluso, el temor parecía desvanecerse entre los susurros de aquel sujeto. Mis párpados caían rendidos, no sé si por sueño o bien, me había desmayado de la impresión. Solo, me dejé llevar por la voz de aquel sujeto. Me dejé caer en un letargo. Solo podía escuchar las palabras del Mesías. Duerme, descansa que tu camino es largo y bien, acaba de comenzar este día. Bienvenido seas al mundo de Supra. Poco recuerdo después, solo recuerdo haberme despertado. Desperté frente al espejo de mi baño, con la cara empapada en sudor y recordando la deforme imagen de la bestia. Aquella que llamó outsider era real, sentía que era real. Solo pude llorar una vez más pues al fin parecía haber acabado el tormento. Bajé la mirada hacia el lavabo y abrió el grifo. Lavé mi cara, pues el sudor comenzaba a irritarme la cara. Cuando volví a mirar el espejo, ahí estaba. Aquel que se decía el Mesías me miraba con sus cuencas vacías y yo veía como la respiración de aquel sujeto manchaba de vapor el espejo. Pero ¿cómo era posible si para ello debería de...? Entonces lo comprendí. Me había convertido en uno más de aquellos seres que según el monje profetizaban y transmitan las enseñanzas de Supra. Sentía a Supra conmigo, sentía a Supra dentro en mi corazón. No estaba más solo. Había sido recogido en los brazos de Supra y había sido despojado de la gran soledad que en mi corazón se había engrandecido. Los días pasaron y aquel ser me seguía visitando. Aquella imagen que había visto en mi espejo era yo. Pero de extraña manera, solo podía mirar mi rostro de esa manera en un espejo. Si miraba mi rostro en una foto, era normal. Era simple humano sin alguna deformidad. Según me explicó aquel ser después, yo soy uno más de los Anra. Aquellos que han sido elegidos para conseguir recipientes, outsiders para nuestro Señor. Solo vivimos en los sueños y a la vez, solo nos podemos mirar a nosotros mismos en el espejo, como somos realmente. Según él, el espejo es un portal al destar. El lugar donde el gran Supra duerme, esperando el momento para levantarse ante la humanidad. También me explicó algo. Tengo que llevar de sacrificio al menos, a 20 personas. Esto, para así poder hacer que el Señor emane del cuerpo del outsider. De esta manera Supra podrá levantarse de su letargo. Una manera fácil de hacerlo, es entrar a un baño y pronunciar lo siguiente. Entre sueños pido tu clemencia Señor, para poder conseguir el portador de la serpiente. Dame el permiso de moverme entre tu mundo, oh gran Señor, y a la vez, permíteme darte el gusto de mirar su temor. De esta manera, uno puede moverse entre su mundo, y llegar a otros lugares del planeta. Lo he intentado y déjenme decirles que, es hermoso. He viajado a Francia algunas veces, he visitado hogares sorprendentes aunque, empiece todo en el espejo del baño. Sí, he asesinado a quienes me encuentro pues, así es como tengo que vivir. Simplemente, miro el espejo y así, aparezco en el baño de tu casa. Recuerdo que aquel ser me había hablado de ti. Tuviese hoy una pesadilla, ¿verdad? Tú eres el siguiente. Eres un outsider. Supra aguarda entre sueños a ser llamado a nuestro mundo. Tienes un espejo, ¿verdad? Sí, lo sé, ¿sabes? Es hermoso como tu madre ha decorado todo. Me encanta el detalle de las velas en el baño. Muy romántico. Escuchas el grifo de tu casa, ¿no es así? Bien. ¿Por qué no vienes a cerrarlo?